conclusión, la reforma que busca aumentar los requisitos para ser legislador, porque no busca mejorar los requisitos para ser legislador. Esta enmienda, para mi punto de vista, aumenta la burocracia, de alguna manera elitiza la participación política y sobre todo no está siendo analizada conforme a datos, que es lo que a mí más me preocupa. Es una reforma de estas características que quizá en un año, a partir de junio, será aprobada por la próxima legislatura. Esperemos que la legislatura que se elija en 2025 de alguna manera mejore lo que se está proponiendo, porque actualmente, insisto, no es algo que aporta o busca mejorar la calidad del trabajo legislativo. Hemos escuchado declaraciones anteriores aquí en Mundo de Blue de Roger Celia, él es coordinador del Observatorio Legislativo, quien siempre hace un trabajo con lupa sobre la Asamblea y se refería a estos requisitos que ahora se van a aprobar y que no va a mejorar la calidad de la Asamblea, sino aumentar la burocracia y los costos. Roger, buen día, ¿cómo está usted? Mónica Mendoza le saluda. Muy buenos días, Mónica. Un gusto estar como siempre en Radio Deep Blue y un saludo también a la audiencia. Gracias, Roger. Esta mañana vamos a analizar el balance. ¿Qué ha hecho la Asamblea Nacional antes de irse a las elecciones, o al menos en estos momentos que están en receso? ¿Cuál es su balance de esta Asamblea Nacional? Bueno, en términos cuantitativos, podemos decir que es una asamblea que ha aprobado un gran número de leyes, ha presentado muchísimos proyectos de ley también. En materia de fiscalización, lo cuantitativo también puede ser positivo, porque se han presentado más de 20 solicitudes de juicio político, se han presentado más de 4.000 o 5.000 pedidos de información, Wow. y es un tiempo bastante corto para la gestión que ha tenido la Asamblea Nacional. Eso es lo cuantitativo, pero como siempre, los ciudadanos estamos pensando en lo cualitativo, y lo cualitativo es lo que nos preocupa un poco. En ese sentido, por ejemplo, de los más de 200 proyectos de ley que se han presentado en este corto periodo, se ha aprobado un 3% de lo que se ha presentado. De ahí, pues lo que se ha aprobado son leyes que estaban estancadas, informes para segundo debate, también otros proyectos con informe para primer debate que han tenido un desarrollo en segundo debate, pero en general lo que nos preocupa es que el principio de oportunidad. Si es que un legislador tiene una idea de proyecto de ley con base en una causa social o un problema económico, social, incluso de la administración pública, quizá ese proyecto de ley no va a ser aprobado en el periodo durante el cual esté en funciones, y lo que suceda es que el siguiente periodo o siguiente periodo, porque un proyecto de ley en promedio se demora entre 2 y 3 años de ser aprobado, o nunca ser aprobado. Es decir, la oportunidad, la pertinencia de esa legislación que está haciendo la Asamblea Nacional. Y es importante también dar una cifra global, porque la Asamblea Nacional es una institución. Quien la preside o quien la ocupa por determinado momento, pues no son sus dueños ni sus propietarios, sino que están de paso. Los políticos están de paso, pero lo que queda es la institución. ¿Y qué nos dice el dato global institucional? La Asamblea Nacional ha cumplido 15 años ya en julio de este año, desde que se instaló hace ya más de una década. La Asamblea Nacional y sus legisladores han presentado más de 2.500 proyectos de ley, pero desafortunadamente apenas el 50% de los proyectos de ley se ha convertido en normativa. Es decir, el otro 50% se ha entrampado en las distintas fases del proceso legislativo y no ha llegado a buen puerto. No quiere decir que existan más leyes en el país sea sinónimo de que estamos bien, sino más bien nos preocupa al respecto de que la presentación de los proyectos de ley en el Ecuador no es inteligente, no es eficaz ni es eficiente. Por eso el dato nos dice que el 50% de los proyectos de ley que se han presentado durante todos estos años no se han aprobado. Así no es. Han llegado a ser tratados en el Pleno. Así es, Roger. No creo que ha mejorado la eficiencia o la eficacia con la que trataban su agenda pasada de lo que ellos tenían que ventilar. Te saluda Gustavo Navarro, Roger. La Constitución señala que hay que elegir 15 asambleístas nacionales.
hay que figurar los mismos del exterior, eso no se mueve. Lo que va a variar son los datos de los provinciales de acuerdo a los últimos resultados del censo poblacional. Pero si uno mira y da los nombres de quienes están encabezando la lista para los asambleístas nacionales, nos damos cuenta que no hay sino regresos a la política. En el caso de, por ejemplo, Centro Democrático, Reciclados. sí, Jimmy Jairala, lista 1, exdiputado, exprefecto del Guayas. Andrés Quispe lidera la nómina de Unidad Popular, lista 2, dirigente de la Unidad Nacional de Educadores. Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica, 21 de enero, lista 3, actual legislador, expresidente de la República. Arturo Moreno, de Igualdad y Democracia, PIT, legislador en funciones, primo del expresidente Lenín Moreno. Javier Lazo, del Movimiento Revolución Ciudadana, lista 5, exfuncionario del gobierno de Rafael Correa y hermano del expresidente Guillermo Lazo. Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, exdiputado y presidente eterno de ese partido, porque creo ya no hay más. Anabela Sin, Acción Democrática ADN, exdiputada, madre del presidente Daniel Noboa. Javier Ortiz, Partido Avanza, ex candidato a la Asamblea Nacional. Jorge Sánchez, Izquierda Democrática, exdiputado. Yacu Pérez, ex candidato presidencial, lista 16. Elsa Guerra, activista política y catedrática, candidata a la prefectura de Pichincha por el Partido Socialista. Fernando Celón, Gustavo Larrea, Juan Fernando Flores, Guillermo Celi, Ana Galarza, Andrés Benítez. ¿A qué ha acudido la partidocracia en este caso? Para que tú me digas, ¿hay gente joven? ¿Hay posibilidades o hay en realidad una experiencia, una rancia capital, un rancio capital político de gente que ha conocido desde muy adentro de la Asamblea Nacional? Bueno, varias reflexiones ahí. La primera de ellas es que desafortunadamente no existe un paso de posta a otras generaciones políticas que lideren estos procesos democráticos. En algunas organizaciones sí, con sus debidas excepciones, se ve que ya hay mayor protagonismo de jóvenes que están incursionando en la política. Pero, en definitiva, yo creo que más allá de los rostros que vemos en la papeleta, que lógicamente se los coloca ahí porque pueden arrastrar más votos, no porque tengan una experiencia adecuada para hacer un trabajo parlamentario. Ojo, para hacer un trabajo parlamentario se necesita experiencia. Puedes tener el conocimiento, puedes saber cómo funciona la normativa y demás, pero en cualquier democracia más madura se hace carrera parlamentaria. No se aparece en el Parlamento, sino que se hace una carrera parlamentaria. Pero tú decías, en algún momento tú decías que la Asamblea necesita políticas de Estado a largo plazo, que deberían de llevar ese tipo de proyectos. Todos ellos han tenido la oportunidad, o la gran mayoría. Claro, efectivamente, varias de los que tú has mencionado. Por ejemplo, hablemos de Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez fue presidente, suscribió convenios internacionales. Lucio Gutiérrez conoció de la administración pública y a mí me sorprendió que proponga un proyecto de ley, por ejemplo, de la cadena perpetua, cuando el marco internacional que ha suscrito el país no lo permite. Entonces, eso nos muestra que quizá incluso el conocer un poco de la administración pública no te garantiza que sepas al menos los preceptos mínimos para ser legislador. Pero volviendo al tema de la lista, que me parece un asunto muy interesante, desafortunadamente vemos que quienes ocupan la cabeza de lista, al menos en estas organizaciones, no son gente que ha militado en su mayoría las organizaciones políticas, sino afines al proyecto político. Por ejemplo, Javier Lazo, entiendo que es afín al proyecto político, pero no he visto a Javier construir una carrera política dentro de la Revolución Ciudadana, y eso pasa con otros cuadros. En ese sentido, lo que se habla, Gustavo, es de una reforma institucional que cambie las reglas del juego en materia de partidos políticos. Por ejemplo, que los legisladores sean electos en segunda vuelta, que los legisladores tengan la obligación de ser militantes o afiliados a las organizaciones políticas por al menos 2 años, que se prohíba la doble militancia, es decir, que cualquier legislador tenga que renunciar a su curul con al menos 1 año de anticipación antes de la próxima elección para que no esté rondando los partidos políticos a ver quién les abre la puerta. Son cambios básicos que debería hacer el país
para lograr que quienes figuren en las listas sean quienes sean también responsables de estas políticas de Estado de las organizaciones políticas. Y con esto termino. Si mañana Gustavo, Roger, somos legisladores y nos desapegamos de la organización política, ya no le debemos nada a nadie, ya no tenemos que rendir cuentas de ese plan de trabajo, de esa política de Estado. Ese es el problema. Aquí el legislador tiene la oportunidad de lavarse las manos al respecto de su responsabilidad con quien lo eligió. Roger, tú mencionabas, este dato me sorprendió, de 2 a 3 años tarda un proyecto en aprobarse en la Asamblea Nacional. De 2 a 3 años, el resto del tiempo, ¿qué es lo que pasa entonces en la Asamblea? Igual, varias reflexiones, porque no es una sola causa. Ajá. En cada periodo legislativo se presenta un sinnúmero de proyectos de ley. En este vamos 250. Ajá. En el anterior creo que sobrepasamos los 700 proyectos de ley. Eso hace que la administración de la Asamblea Nacional ya no tenga un tinte político de debate, sino se vuelve burocrática, porque llegan tal cantidad de proyectos de ley que las comisiones muchas veces no van a tener la capacidad de procesarlos. Por ejemplo, actualmente, en trámite de todos los años que se han acumulado, existen más de 100 proyectos de ley reformatorios al Código Orgánico Integral Penal, que muchos de ellos ya no van a ser despachados porque ya se presentaron hace muchos años. El Código de la Niñez lleva más de 10 años en discusión. El Código de la Salud, igual tiempo, y se vetó totalmente. Hay un proyecto de ley de fijación de límites territoriales internos del país que igual ya va más de 10 años en trámite y no llega a Eso buen ya puerto. está obsoleto, por eso pasa que llega un proyecto, se aprueba, pero que ya está obsoleto, que tiene que ser reformado, ni siquiera se actualiza. Entonces se aprueban unas normativas que ya están caducas o que no están de acuerdo a este mundo cambiante. Bueno, ahí sí las comisiones hacen un trabajo de actualización, pero insisto, la pertinencia de esa normativa quizá ya no es la misma. Entonces, ¿cuál es la reflexión ahí? Quizá la nueva legislatura tenga la oportunidad, e incluso esta nueva cabeza de la Asamblea Nacional, que posiblemente viene en octubre, porque podría haber una sucesión presidencial en la Asamblea Nacional, tiene que primero sincerar las cifras, ver qué tiene la Asamblea Nacional, qué está tratando, qué está pendiente, que ya no es pertinente, y luego de ello invitar a los legisladores, porque no se les puede limitar, a trabajar proyectos de ley en bancada, como sucede en cualquier otro parlamento. La bancada del Partido Social Cristiano no presentando proyectos de ley por cada uno de sus legisladores al respecto de determinado tema, sino uniéndose para presentar un proyecto de ley de bancada. Eso reduce mucho la carga burocrática y mejora la calidad de los proyectos de ley, porque se exige mayor consenso dentro de la propia organización política. Son buenas prácticas que se pueden implementar, pero que, insisto, dependen mucho de la voluntad política de los legisladores. Listo, Roger, solo para terminar, ¿qué calificación le pondrías a la Asamblea Nacional? ¿Buena, mala, regular? En términos cuantitativos es una gestión bastante buena. En términos cualitativos es una gestión que tiene serios cuestionamientos. Listo, Roger. Muy amable. Hemos conversado con Roger Celi del Observatorio Legislativo. Muchas gracias.